Y al igual, para que ustedes, pues en llegado al caso, no puedan asistir a los momentos sincrónicos, puedan visualizar el video en otro momento. Listo. Entonces, a continuación, por el chat, les voy a hacer el envío del formulario de inscripción para aquellos que no los tengo escritos en el formulario y poder llevar un registro de quiénes son las personas que se encuentran en este momento, pues digámoslo así, matriculadas. Eh, Dos, de la segunda forma, también podemos encontrar que pues el curso es todos los sábados, inicia a las 10 de la mañana y tiene pues una duración de aproximadamente hora y media a 2 horas. También tendremos el acceso a la plataforma de Classroom, donde se les estará enviando pues las actividades o los talleres o los ejercicios prácticos para que ustedes los descarguen en sus computadores o en sus dispositivos, realicen la actividad y posteriormente pues poder evaluarlos y poder verificar si cumplen o no con los requerimientos mínimos para poder aprobar el curso. Yo sé que pues muchos tienen algunas dudas e inquietudes basadas pues en el proceso de cómo se va a ir manejando nuestro curso. También vamos a tener la oportunidad de saber cuánto tiempo va a durar. Entonces, de una vez les voy contestando esas preguntas. El proceso va a ser de manera gradual, entonces vamos a ir empezando con un Excel básico y a medida que vayamos avanzando o enfocando nuestros procesos educativos, pues bueno, el nivel de complejidad irá avanzando o aumentando. Por otro lado, también el tiempo estipulado es más o menos entre mes y medio a 2 meses de trabajo. Entonces, es aquí donde se manejará un tiempo de trabajo autónomo, ¿sí? Y un tiempo de trabajo en las sesiones remotas. ¿Listo? Entonces, se dejarán las actividades aproximadamente por semana. Entonces, un ejemplo, hoy se dejará una actividad semanal donde se calificará, se verificará su proceso y pues se darán también los datos de retroalimentación de la actividad. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta, duda que tengan hasta ahí? Me gustaría escucharlos. No, señor. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces continuamos con nuestro proceso. Bueno, entonces, vamos a hablar un poco del tallerista o del instructor. Entonces, ¿quién soy yo? Bueno, mi nombre es Luis Hernando Soto, ¿sí? Tengo un avatar o un personaje virtual que pues en muchos lugares me encuentran como el profe Luigi. En muchos lugares me encuentran como el profe Luigi. Me encantan los videojuegos, ¿sí? Puedo decir que mis videojuegos favoritos son FIFA, PES, Call of Duty. Me gustan mucho los juegos retro. Y bueno, entonces aquí encontrarán un poco sobre mí. Una de mis comidas favoritas es el espagueti con pollo, la carne, el pescado frito, bueno, todo tipo de pescado, etcétera. Me considero que soy un jugador avanzado en los procesos de la tecnología y mi música favorita pues es el rock. Entonces, en los participantes, bueno, vamos a aprovechar que somos pocos y voy a escucharlos un momentico, tanto 2, 3 intervenciones, que nos cuenten quiénes son ustedes, qué les gusta, qué les apasiona. Vamos a compartir un rato sobre cuál es tu música favorita y qué expectativas tienes sobre la clase. Entonces, ¿quién quiere compartirnos en este momento? No se vayan a sentir intimidados porque pues hasta ahora la idea es empezar a conocernos y pues tener en cuenta todos nuestros procesos eh, de trabajo. Entonces, vamos a ver quién quiere participar por acá. Si no pueden hablar, pueden escribir por el chat, no hay ningún problema. Y pues yo los estaré leyendo. Recuerden que la sesión ya se encuentra en este momento en grabación. Entonces,
La grabación de las sesiones se realizarán todos los días sábados. Bueno, entonces ese foro social está como muy quieto. No queremos participar, estamos muy tímidos. Bueno, bueno, entonces no se preocupen. Buenos días, buenos días. Estamos un poco tímidos pues al momento de la presentación, pero bueno, no hay ningún problema. Poco a poco nos estaremos conociendo y asimismo pues en el Classroom, que será como el espacio donde vamos a trabajar, les estaré dejando un pequeño eh, momento para que usted escriba quién es, cuáles son sus pasión, cuáles son sus juegos, cuáles son sus hobbies, cuál es su música favorita, etcétera. Y asimismo poder conocernos un poco porque pues aquí tenemos gente de distintos lugares de Colombia. Bueno, entonces, ahora hablemos ya desde la parte técnica. ¿Quién soy yo? Bueno, soy licenciado en informática de la Universidad Minuto de Dios. Soy especialista en Machine Learning y modelos de negocio online. Soy apasionado por la programación y el marketing. A ver, ya se están motivando a escribir. Perfecto. Bueno, ya ahora entonces hacemos la lectura. Soy apasionado pues, por la programación, el machine learning. Cuento con más de 10 años de experiencia en el campo profesional y educativo. Dentro de mis años de experiencia he trabajado implementando software contable para empresas comerciales. Y por otro lado, como educador formal, llevo aproximadamente también unos 10 años generando en mis estudiantes un amor por la tecnología y un amor por la construcción de empresas. ¿Listo? Entonces, también es esto importante porque pues también no solamente enseño tecnología, sino también ayudo a que mis estudiantes se emocionen y tengan como una asesoría frente a los procesos de emprendimiento. Si quieren conocer un poco más de mí, esta es mi LinkedIn. Entonces, Luis Hernando Sotomesa, así me pueden buscar, o en mis blogs, donde tengo de luigi.gimdo o Luis Hernando Sotomesa, que son mis blogs educativos. ¿Listo? Entonces, para conocer un poco sobre quién soy yo. Bueno, entonces, perdón, por aquí, Yajaira, vi que estabas escribiendo, entonces regálame un segundo, hacemos la lectura de tu mensaje. Bueno, entonces dice, mi nombre es Yajaira, soy docente de lenguaje y considero que este curso es muy importante en mi campo laboral. Muy bien, Yajaira, muchas gracias por tu participación. Entonces recuerden que la pregunta es, ¿qué expectativas tienes tú en este momento sobre la clase, sobre el curso y a qué te dedicas? ¿Listo? Entonces pueden escribirlo por el chat para que todos conozcamos un poco pues con quienes estamos trabajando. ¿Listo? O con quien estamos compartiendo en este curso. Entonces ya Jaira ya se soltó, ya escribió. Ahora vamos a mirar si alguno quiere compartirnos en el chat, por si de pronto sienten un poco de timidez al momento de la cámara. Bueno, vamos a hacer ahora un pequeño recorrido por Claro, que es el ingreso a la plataforma y el manejo del envío de tareas o el envío de actividades. Eh, Claro, es la plataforma que vamos a utilizar de manera progresiva. Entonces, es decir, que vamos a estar trabajando en unas sesiones de manera sincrónica y otras sesiones, pues de manera eh, autónoma, ¿sí? Entonces, es por eso que les decía que vamos a tener unas horas de trabajo conmigo, por ejemplo, el día de hoy, y las otras sesiones yo les dejo el material y usted va a realizarlo de manera práctica. No tanto lectura, es más práctica este curso. Bueno, entonces les voy a compartir la pantalla sobre qué es Claro. Entonces aquí podemos ver el curso de Excel intermedio, que es pues la sesión que ustedes van a trabajar. ¿Cómo encuentran esta herramienta o dónde pueden ingresar a consultarla? Es muy sencillo. Lo que deben hacer es en su correo, para las que están o para los que están utilizando Gmail, van a ingresar aquí a los puntos de la parte superior desde su correo y van a encontrar el logotipo de Classroom. Este es el logotipo que tenemos acá. De hecho, es el logotipo que representa la herramienta. Le vamos a dar un clic al logotipo y vamos a encontrar nuestras clases
o nuestros grupos a los cuales yo pertenezco y pues ingreso a la clase correspondiente. En este caso a usted le va a aparecer una invitación por correo electrónico del curso de Excel intermedio. Si en este momento no le ha llegado la invitación, es porque no se ha registrado en el formulario de inscripción. Entonces, los voy a invitar a que nuevamente ingresemos a este formulario que se lo estoy colocando en el chat. Me coloca sus datos, su correo, y con su correo o con ese correo que se está quedando ahí matriculado, estaremos pues viendo lo que es la pantalla o la plantilla de lo que iríamos a trabajar en este caso. ¿Listo? Bueno, teniendo en cuenta que pues esta es la plataforma que yo les voy a estar mostrando a ustedes les van a llegar unas notificaciones de lo que yo escriba como anuncio de clase o en el tablón, llamémoslo así, o en la pizarra digital. Y el tablón de clase o tablón de actividades es como una lista de las actividades que se van realizando, pues según la temática que vayamos trabajando. ¿Listo? Al igual, pues en este caso, pues ya tengo la invitación por correo de algunos de ustedes. Como podemos visualizar, eh, Yajaira ya aceptó la invitación y pues hace falta los demás. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hacen? Observen su correo, revisen un mensaje que diga invitación y invitación clase Excel intermedio, y en esa invitación pues simplemente le dices aceptar y ya pues queda registrado en la plataforma. Las calificaciones. Las calificaciones en este caso les van a aparecer a ustedes también, donde va a llevar un momento progresivo de todo el progreso que van haciendo según las actividades que me vayan entregando. Entonces, usted me entrega la actividad, yo le hago la retroalimentación y con base a esta retroalimentación, pues yo le voy asignando un porcentaje. Entonces, al momento de tener el 85% del curso, ya digámoslo así, completado, si tú necesitas el certificado para algún proceso laboral o para alguna entrevista o para colocarlo en tu hoja de vida, porque prácticamente esto es lo que nos llama también la atención, que podemos descargar un certificado que nos valide que hicimos el curso. Este certificado lo podemos encontrar o yo se los entrego para que lo descarguen de la plataforma Hotmart o Udemy, que son universidades virtuales donde se maneja todo el proceso. Es decir, estos cursos que yo estoy generando en este momento son cursos que yo tengo de manera virtual, pero pues por petición de muchos amigos me dijeron que lo realizara de manera sincrónica, pues para que ellos también pudieran generar el contenido, porque pues a veces, digámoslo así, ver videos no es lo mismo que interactuar con el docente. Entonces, es por esto que he tomado la decisión de realizar el curso de esta forma. Entonces, el certificado queda de la plataforma y después del 85%, como te decía, de completar el curso, es que se te entrega el certificado si lo necesitas para alguna actividad extra. ¿Listo? No te lo puedo generar antes, pues porque no has completado el curso y pues no te estaría validando tu conocimiento antes de presentar el examen. Bueno, esto por el lado de la plataforma. ¿Alguna tiene alguna pregunta, duda, inquietud sobre la plataforma? Ninguna, pueden escribir por el chat, no se preocupen. Si no quieren hablar por el micrófono, pueden escribir por el chat. La idea es que podamos interactuar un poco. Yo tengo una pregunta. Es Sí, que a mí ya me señora. llegó el enlace, la invitación, pero me dice que la clase no existe, entonces no me he podido unir. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a revisar y te asignamos directamente en la clase con tu correo. Tú ya estás registrada en el formulario de inscripción, ¿verdad? Sí, señor. Listo. Entonces, voy a hacerte la invitación. Entonces, por eso es importante que se registren en la plataforma del formulario de inscripción.
Luis, buen día. A mí no me ha llegado invitación y me registré ya 2 veces. Ok, ya te hago también la invitación. Por favor, me confirma, Daniela, si ya te llegó la invitación a la plataforma. Sí, señor. ¿Listo? Y lo mismo, Paola. Listo. Ok. Ok, Paola, una pregunta. Tu correo es de Hotmail, ¿verdad? Sí, ¿necesitabas uno de Gmail? Sí, necesito un Gmail para poder hacerte la invitación porque creo que el Hotmail no me está generando el acceso. Espérame un segundo. Ya, ahora reviso que me llegó la invitación, a ver si me deja entonces Bueno, ingresar. Y si no, perfecto. Listo. Bueno, nuevamente les voy a hacer el envío del acceso para aquellos que pues, se encuentran o no se han registrado en el formulario y asimismo poder enviarles la clase. Listo. Entonces, prácticamente ese es el recorrido por la plataforma o por el Classroom, llamémoslo así, que es la herramienta donde vamos a estar en plena comunicación. Entonces, algún mensaje que usted me quiera comunicar, directamente lo puede hacer por la plataforma o lo puede hacer por el correo electrónico. Pero pues me parece más interesante utilizar la plataforma porque así podemos, si tengo alguna pregunta, colocarla en el tablón o en la pizarra y si alguno de mis compañeros tiene la respuesta o se quiere apoyar frente a esta situación, pues se pueden estar colaborando. ¿Listo? Bueno, entonces les voy a colocar un mensajito para que ustedes pues lo tengan también presente ahí en el tablón. Listo. Entonces, continuando con nuestro proceso, vamos ahora sí a realizar la introducción a Excel. ¿Listo? Entonces, vámonos ahora sí a la materia o al proceso que pues, nos compete el día de hoy. Recordarles, como les estaba comentando, que vamos a ir trabajando de manera progresiva, es decir, vamos a iniciar con un Excel básico o una introducción a Excel sobre cómo Excel ha evolucionado a través del tiempo y cómo encontramos pequeñas cositas que día a día pues, nos van a servir en nuestro trabajo. También decirles que Excel como herramienta de proceso de trabajo laboral es bastante interesante. Bueno, entonces, ¿por qué es importante el manejo de Excel en el mundo laboral? Bueno, podemos encontrar varios campos. Si alguna quiere agregar algún punto en específico, lo puede hacer en el chat sin ningún problema. Entonces, Excel lo encontramos en el campo o en el mundo laboral de la siguiente forma. En las empresas, en las entidades comerciales, en las entidades educativas. También encontramos Excel como una herramienta para manejo de base de datos. Podemos decir que Excel es una herramienta de fácil aprendizaje por todo el tiempo que hemos venido trabajando. Es un lenguaje, llamémoslo así, universal, es decir, lo que aprendemos en Excel en la versión 2005, 2006, 2008, pues prácticamente nos va a poder servir en las demás versiones. Es de crecimiento personal, financiero y también de uso contable. Entonces, podemos decir que Excel en el mundo laboral o en el mundo formativo lo encontramos en casi todos los campos. Si de pronto quieres aportar algún lugar donde tú hayas dicho, wow, encontré Excel para trabajarlo en estos procesos, pues lo puedes colocar en el chat y lo tendríamos en cuenta para la presentación. Bueno, ¿qué es Excel? ¿Listo? Entonces, Excel es una aplicación desarrollada por Microsoft. Esta herramienta fue construida con el fin de utilizar hojas de cálculo de manera eficiente para los procesos matemáticos y financieros. Excel es una de las herramientas más utilizadas en el mundo empresarial y formativo
ya que permite organizar grandes volúmenes de datos, como también permite generar facturas y demás documentos con tan solo un clic, de tal manera que las empresas puedan administrar fácilmente sus procesos empresariales. Es decir, que prácticamente Excel nace con la necesidad, o nace a partir de la necesidad de poder manejar procesos matemáticos y financieros. Y es ahí donde nacen las hojas de cálculo. ¿Y de dónde nacen las hojas de cálculo? Sencillo, vámonos con un poco de historia. ¿Listo? Voy a poner aquí a una de sus compañeras o compañeros a que nos ayude con la lectura, porque pues escuchar la voz del profesor es interesante, pero la idea es compartir. ¿Listo? Vamos a escuchar, si tal vez se pueda, alguna que nos quiera colaborar con la lectura o alguno que nos quiera colaborar con la lectura. Entonces simplemente levanta la manito. El Classroom tiene una opción para poder levantar la manito y de esta forma poder participar. ¿Ninguno? Bueno, entonces démosle la palabra a Daniela Pascagas. A ver, porfa, ayúdanos con la lectura. Bueno, en el año 1982, Microsoft incursionó en el ámbito de las hojas de cálculo electrónicas con el lanzamiento de su producto Multiplan. En este tiempo ya existían dos competidores que estaban fuertemente posicionados en el mercado: SuperCalc de la empresa Sourcing y VisiCalc de la empresa VisiCorp. Así que no era una tarea sencilla para Microsoft ganar un poco de mercado. Por si fuera poco, en el año 1983 fue lanzada la hoja de cálculo Lotus 123, que tomó a todos por sorpresa y se posicionó rápidamente como la hoja de cálculo más utilizada. Microsoft fue testigo de cómo la hoja de cálculo de Lotus se posicionaba en el primer lugar, así que hizo a un lado su producto Multiplan y comenzó a trabajar en la primera versión de Excel, la cual fue lanzada en el año 1985. La primera versión de Excel fue hecha exclusivamente para la plataforma Macintosh, pero 2 años después, en 1987, Microsoft lanzó Excel 2.0, que se considera una versión para la plataforma Windows. A partir de ese momento, la hoja de cálculo de Microsoft comenzó su crecimiento hasta convertirse en la hoja de cálculo más utilizada de todos los tiempos. Excelente, muchas gracias, Daniela. Bueno, entonces, como vemos, Excel tiene mucha historia, ¿no? Entonces, fue una de las herramientas que se utilizó con su objetivo principal, que era trabajar dentro de las hojas de cálculo y posicionarse pues frente a otras aplicaciones que ya existían en este mercado. Pues sin embargo, podemos ver que su primera versión, la primera versión de Excel no fue lanzada para Windows, sino fue lanzada para la plataforma Macintosh, es decir, para Apple. Pero como vieron que la herramienta fue útil y tuvo pues un gran progreso, se desarrolló con este fin hacia Windows. ¿Listo? Entonces la herramienta prácticamente, o la primera versión de Excel, nace más o menos para el año 85. ¿Listo? Esto teniendo en cuenta un poco de historia sobre qué es Excel. Bueno, entonces vámonos ahora sobre los libros y las hojas. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir esto de libros y hojas? Excel, o la herramienta de Excel, prácticamente se, se nombra o se llama a través de libros. Es decir, que un archivo de Excel se llama libro, ¿sí? Y como todo libro, pues tiene hojas en su interior. Estos libros los podemos utilizar pues de manera, digámoslo así, progresiva o secuencial, según pues las características que uno tenga para su archivo. Voy a compartirles toda la pantalla para que vayamos observando también algunas cositas. Listo. Bueno, entonces vamos a abrir la herramienta de Excel para observar cuáles son las actividades o los procesos que tenemos en ella. Bueno, podemos ver que lo primero que nos marca al abrir una hoja de Excel es que tenemos, bueno,
un libro de Excel más bien, sino que normalmente lo llamamos como hoja de cálculo, ¿sí? Entonces ya uno se acostumbra a llamarlo hoja, pero en realidad es un libro, ¿listo? Entonces es un libro y cuando lo tenemos en cuenta, pues se llama pues libro en blanco. Cuando le damos un doble clic, entramos a la plataforma y podemos encontrar las siguientes características. Primero, que tenemos en cuenta, en la parte superior, él nos nombra como un libro, ¿listo? Segundo, que en la parte inferior vamos a encontrar las hojas de este libro. Entonces, en este más podemos ir agregando las hojas correspondientes al libro que yo voy a trabajar o al libro de trabajo. Como no, como regla de oro en los sistemas, es importante que a medida que ustedes abran un archivo desde su computador, puedan o realicen el guardado del mismo. Entonces, siempre que abran un archivo, ya sea en Word, PowerPoint, Excel o cualquier herramienta desde su computador, es importante que lo guarden pues en una carpeta en específico. Vamos a hacer el procedimiento, archivo, guardar como, examinar, y pues busco un lugar donde pues me quede fácil recordar para los procesos de las clases, ¿no? Entonces, tengo acá una carpetica que se llama Curso Excel 2021 y como vemos, encontramos que el archivo se nombra automáticamente como libro 1. Aquí en tipo voy a encontrar los tipos o las formas en cómo yo puedo guardar Excel, ¿sí? ¿Cómo lo puedo guardar? En este caso lo voy a dejar como ejercicio, ejercicio 0, ¿sí? O ejercicio prueba, para que ustedes lo tengan presentes, o ejercicio clase 1, si ustedes quieren tenerlo pues ya más especificado en el momento del archivo. Simplemente le damos clic en guardar y recuerden saber la ubicación donde tienen estos documentos. Bueno, desde ahí partimos entonces que Excel es un libro y este libro está separado por hojas, ¿listo? Bueno, vámonos ahora hacia lo que va relacionado con nuestra presentación dentro de la cinta de opciones, ¿listo? Entonces, ¿qué significa esto de cinta de opciones? Esta cinta de opciones es como la caja de herramientas que manejo dentro de mi plataforma. Dentro de esa caja de herramientas puedo encontrar iniciar, insertar, diseño de página, fórmulas, datos, revisar, vista y este que es un campo, digámoslo así, que próximamente lo veremos, que es un campo que se llama desarrollador, donde podemos encontrar acciones como Visual Basic, macros o temas más avanzados, ¿listo? Para la creación de formularios. Por ahora, pues simplemente nos vamos a enfocar en estas primeras, digamos así, herramientas que nos trae pues nuestra cajita. En la pestaña de inicio encontramos pues todo lo que es copiar, pegar, papelería, etc. Fuentes, alineación, cómo alineo mis celdas, mis columnas, el tamaño, ¿sí? Los números para cambiar o los tipos de datos que voy a encontrar en mi hoja de Excel. Asimismo, cómo agregar y quitar decimales y cómo manejar los porcentajes o los estados de contabilidad o los procesos según la moneda que vaya a trabajar en mi hoja. Formatos condicionales, entonces podemos tener en cuenta dentro de los formatos condicionales unas reglas que le puedo asimilar a mi, a mi archivo, llamémoslo así, cuando pues tengo diferentes movimientos. Formatos de las tablas en caso que vaya a crear una tabla nueva, estilos de celdas, entonces cómo cambiarle el estilo a la celda donde voy trabajando. Esto es más hacia los estilos del Excel. Las celdas, entonces como tal yo puedo eliminar, quitar y demás datos, ¿listo? Autosuma, modificar, filtros, los encontramos en la pestañita o en la sección modificar, ¿listo? En esta sección modificar puedo encontrar las opciones de búsqueda o las opciones de filtrado. Ya en las opciones de insertar voy a encontrar cómo yo inserto o importo archivos de otro lugar o cómo tengo ya directamente inserto tablas dinámicas para los procesos, imágenes,
más aplicaciones, gráficos, ¿sí? Etcétera. Entonces, prácticamente este de insertar va más enfocado hacia todos los elementos visuales que voy a mostrar en la pantalla, como tablas dinámicas y gráficos. ¿Listo? En el diseño de página. El diseño de página es donde voy a tener las opciones de impresión, colocar las áreas de impresión al momento de mostrar un archivo, ¿sí? O las ubicaciones u orientaciones de la hoja al momento de la impresión. Las fórmulas, bueno, aquí tenemos como una pestaña donde nos da como toda la documentación, o como el mismo nombre lo dice, una biblioteca de funciones. Eh, Sabemos que Excel pues tiene una gran cantidad de funciones y de fórmulas. Es en esta pestaña donde yo voy a poder encontrar esa biblioteca o esos datos que me pueden servir para la realización de mis actividades. Es decir, si voy a utilizar funciones o operaciones matemáticas y trigonométricas, puedo desplegar el menú y voy a encontrar todas estas opciones según lo que necesite para trabajar. Por ejemplo, los cosenos, la tangente, ¿sí? Logaritmos, ¿sí? Potencias, productos, según pues las características que yo vaya a trabajar. Asimismo, pues la más común que pues es la de suma, ya que corresponde a los procesos matemáticos. Ya dentro de los procesos de búsqueda, pues encontramos buscar H, buscar V, bueno, índices, hipervínculos, etc. Fecha y hora, funciones lógicas como falso, no, sí, error, y o, etc. ¿Listo? Entonces, estas son algunas de las funciones que vamos a ir trabajando en el curso poco a poco, pero como les decía, el día de hoy es más hacia un proceso de Excel básico, poder enseñar y capacitar a todos estos aprendices que se encuentran el día de hoy, para aquellos que se encuentran un poco, digámoslo así, en esos procesos de, de inicio hacia esta herramienta. Bueno, dentro de los datos podemos encontrar que también puedo exportar o importar datos de una base de datos, ya sea web o de Access, que es como digámoslo el hermanito mayor de Excel, para manejar bases de datos profundas. Entonces, por eso se denomina el valor de datos, que va más enfocado hacia cómo yo importo datos de otras plataformas a Excel, o cómo convierto mi hoja de Excel en unos datos que pueden ser visibles para otras plataformas. Algo muy común que también vamos a trabajar es el texto en columnas, y es como cuando me envían a mí un archivo en un formato CSV, lo puedo importar y lo puedo convertir para que lo pueda ir trabajando desde columnas, ¿sí? A veces cuando yo importo un archivo, pues me queda en una sola línea, o me quedan muchas líneas y pues no es visible o no puedo trabajarlo según las columnas que necesito. Esto también lo vamos a trabajar para los procesos de Excel. ¿Listo? En revisar, pues bueno, encontramos algo como ortografía, proteger el libro, compartirlo, ¿sí? Colocarle una que otra contraseña, pues llegado al caso, si tengo un archivo importante, como puede ser la nómina, puede ser un balance, puede ser un estado financiero de una empresa, pues no puedo dejar estos archivos libres, porque pues es perjudicial tanto para mí como para la persona que me está contratando, ¿no? Entonces es bueno colocarle contraseña, eso también lo vamos a ver más adelantico, entonces todo a su medio tiempo. Dentro de vistas podemos ver todos los saltos de líneas, todo lo que son las ventanas, los procesos de cómo visualizo yo una hoja en Excel, etcétera. Y pues bueno, los procesos de desarrollador, como les comentaba, que esta es como una opción avanzada donde podemos crear formularios donde la persona no tenga que estar digitando en nuestras hojitas de Excel, sino simplemente creo un formulario como el que ustedes, bueno, como el que les envíe para el registro de sus datos, y que automáticamente vaya quedando guardado en sus hojas en su hoja de cálculo o en sus hojas de cálculo. ¿Esto por qué creen ustedes que es importante la creación de un formulario? ¿Por qué creen ustedes que crear un formulario es importante en un Excel? Perdón, Luis, yo no tengo esa hojita, esa pestañita que se llama desarrollador en mi Excel. Ok, estas opciones de desarrollador hay que habilitarlas, ¿sí? Entonces, es común que a ustedes no, pues, no les vaya a aparecer esta opción, porque aún no la tenemos habilitada.
en el momento que pues estemos ya en ese paso o en esa sesión de clase, les enseñaré cómo habilitarlo. Listo. Bueno, entonces los formularios son importantes porque permite tener una información clasificada y organizada. Es decir, cuando dejamos una hoja de cálculo abierta, como en este caso, no sé, voy a colocar que tengo un auxiliar contable y el auxiliar contable empieza a digitar información por todo lado, ¿sí? Entonces va a generar que mis datos pues no queden de una forma organizada y al momento pues de clasificar o de verificar la información o de analizarla, pues voy a encontrar muchos errores. Otro ejemplo, si por ejemplo, si no sé, voy a colocar los datos de una empresa donde pues nunca han manejado un programa contable o un programa administrativo, el usuario por lo general siempre tiende a escribir mal los datos, como por ejemplo direcciones, teléfonos, correos. Entonces es ahí donde se puede obligar a la celda o al formulario en sí a que digite los datos correctos en el momento de trabajarlos. ¿Listo? Como les decía, esto lo vamos a trabajar en una de las sesiones de clase para que lo tengan presente. Bueno, entonces ya tenemos en cuenta cómo cómo es la cinta de opciones. Ahora vámonos hacia las operaciones aritméticas. ¿Qué son las operaciones aritméticas? Entonces, Excel nos permite realizar cálculos aritméticos con nuestros datos numéricos como la suma, resta, multiplicación y la división. La única condición que debemos colocar es como regla de oro siempre el símbolo de igual. ¿Listo? Yo sé que esto a veces es un poco básico, o es demasiado básico, pero es importante tenerlo en cuenta porque en ocasiones pues se nos olvida cosas muy mínimas. Podemos escribir fórmulas tan grandes como lo necesitemos y solamente debemos respetar el máximo de caracteres en una celda que es de 32.767 en la versión más reciente de Excel. Es decir, podemos meter aproximadamente 32.000 datos, ¿sí? Entonces 32.000 datos de caracteres. Entonces, un ejemplo, ¿sí? Puedo colocar ñ 32.000 veces, ¿sí? En una sola celdita. Entonces, pues el campo pues sería eh, algo muy, muy amplio, ¿no? Y pues si sabemos que Excel es una hoja para el manejo de financiero o el manejo administrativo, pues no voy a colocar un ensayo pues en un cuadrito de Excel, ¿no? Pues para eso tenemos la herramienta como tal de Word o otras herramientas. Pero pues si lo desean trabajar, pues ya sabemos que tiene un límite también al momento de los datos o de las características. A este vínculo hemos creado que pues para reconocer como una referencia, la fórmula de valores se contendrá pues a medida del A1 o A2, que son pues las celdas en específicos. Vámonos ahora con fórmulas y funciones. Excel tiene como base lo que son las fórmulas y las funciones. Las fórmulas pueden hacer uso de las funciones de Excel, lo cual quiere decir que podemos tener fórmulas que utilicen más de una función para lograr un objetivo. Las fórmulas más comunes que podemos encontrar en las operaciones básicas como suma, resta, multiplicación y división son fórmulas constantes y fórmulas de referencia. Es decir, nosotros en Excel tenemos fórmulas constantes, ¿sí? Y fórmulas de referencia. Y fórmulas de referencia. ¿Listo? Como la imagen nos está mostrando, ¿sí? Como la imagen nos está mostrando, las fórmulas constantes, ¿sí? Constantes son aquellas que nos dejan los valores fijos, como por ejemplo igual 5 más 2. Eso es un valor constante. Entonces, cuando yo asigno 5 más 2 y le agrego un enter, pues automáticamente él me va a hacer el procedimiento de la operación, ¿sí? Pero si no le agrego el igual, me queda como si fuera un texto, ¿sí? O sea, de manera general, en la parte superior me asigna que es un campo texto, ¿sí? Pero en la parte superior, pues él está tomando, bueno, independientemente que está tomando también como general, el campo sería como tal numérico, ¿listo? Entonces, aquí es importante que tengamos en cuenta
General es como, digámoslo así, una forma que Excel realiza de forma inteligente, ¿sí? Entonces, Excel es inteligente y dice, bueno, si usted va a hacer una suma acá, pues yo no sé qué campo es lo que usted va a hacer, si es un número, si es la suma de dos números enteros, o si es la suma de dos valores o dos monedas, ¿sí? Entonces, si usted va a colocar el símbolo de moneda, ¿sí ven? O sea, cuando yo le puse el símbolo de moneda, automáticamente me cambió a contabilidad. O sea, él genera sus procesos según los datos específicos. Y general es sin un formato específico, o sea, lo hace como de una forma, llamémoslo así, inteligente. En este caso lo voy a dejar como número y este lo podemos dejar como texto, puede ser un texto, ¿sí? Un texto. Listo, entonces las fórmulas de referencia son aquellas que van seleccionadas a través de las celdas. Es decir, una columna, ¿sí? Una columna en Excel son las letras que ustedes ven en la parte superior, ¿sí? Y las filas son las que encontramos de manera horizontal o los números que encontramos de manera horizontal. Es decir, este colorcito azul corresponde a la columna G y este colorcito amarillito corresponde a la fila, ¿sí? La fila 13. Fila 13, columna G. Y la unión entre la columna y la fila nos da el valor de la celda, en este caso que sería esta de acá, ¿sí? Entonces a esta celdita la voy a colocar de un color más oscurito. ¿Listo? Nos da la unión, o la unión nos corresponde a una celda, ¿listo? O el cuadrito que ustedes ven que se mueve así por todo lado. Esto es denominado una celda. Esa celda la podemos conocer en la parte superior izquierda, donde nos dice a qué dato corresponde. Entonces ya sabemos que la G corresponde a la columna y el número 13 a la fila. Entonces cuando me paro inmediatamente en cualquier dato en específico, pues él automáticamente me va reconociendo en dónde es que me encuentro yo ubicado. Ahora sí, es decir, esto pues teniéndolo en cuenta para poder conocer un poco sobre las fórmulas de referencia. Entonces, una fórmula de referencia es igual a 1 más a 2, ¿sí? Entonces, como ven, al momento de yo digitar las celdas, él me generó como un colorcito en la parte superior donde me indica qué celdas son las que voy a utilizar. Si le doy un Enter, pues automáticamente me va a arrojar un 0. ¿Por qué? Porque no tengo datos en específico. Pero si yo coloco el 5 y el 2, pues inmediatamente pues me va a tomar el valor correspondiente de la operación que yo le vaya a generar. Entonces, recordemos, las fórmulas constantes son los valores que se dejan fijos y las fórmulas de referencia son los valores a los cuales yo asimilo una celda que vaya a trabajar. ¿Qué más vamos a encontrar? Dentro de estos tipos de operaciones con fórmulas y funciones, ellos manejan o son calculadas de izquierda a derecha, ¿listo? Y después de leer el signo igual. Esto maneja una procedencia de operadores, ¿sí? ¿Qué es decir esta procedencia de operadores? La procedencia de operadores son aquellos que se calculan, ¿sí? A través de, digámoslo así, del más importante al menos importante. Podemos decir que lo primero que se calcula es el porcentaje, luego encontramos la exponenciación o la potencia, posteriormente la multiplicación y división y por último encontramos la suma y la resta. Bueno, seguramente el concepto quedará más claro con un ejemplo, considerando la siguiente fórmula. Vamos a agregar esta fórmula a nuestro Excel. Entonces, 5 más 3 por 4 menos 6 dividido entre 2. Entonces, vamos a agregar acá procedencia de operadores. Procedencia de operadores. Entonces sabemos que primero los porcentajes, exponenciación, multiplicación y división y por último suma y resta. Entonces, recordamos que iniciamos con un igual, 5 más 3, entonces por 4, menos 6 dividido entre 2. ¿Listo? Esto es como si lo estuviéramos haciendo en una calculadora, ¿no? Entonces, tú simplemente coges el valor en una calculadora, vas agregando los valores y vas generando la operación. Pero entendamos que nuestra calculadora y nuestra hoja de Excel funcionan
de una forma similar, ¿sí? Es decir, cuando yo le oprima el dato Enter, automáticamente me va a arrojar el número 14, ¿sí? Como lo vemos aquí en el ejemplo. ¿Por qué? Porque el número 12 es el resultado de multiplicar 3 por 4. Es decir, él lo primero que hace es hacer la multiplicación del 3 por 4, ¿sí? Luego divide 6 entre 2 y el resultado que nos da lo vamos a restar por 5 o nos genera pues el resultado establecido. Es importante que tengamos en cuenta estos valores para que cuando estemos generando este tipo de operaciones, pues nosotros podamos encontrar este resultado. Sin embargo, podemos tener en cuenta que vamos a encontrar estas operaciones también con un símbolo de paréntesis. Entonces, ¿qué pasaría si encontramos estos paréntesis de esta forma en esta función? ¿Sí? Entonces, si llegamos a encontrar una fórmula constante, que es la que estamos utilizando en este caso, con estos paréntesis, ya nuestra operación no va a ser primera la multiplicación ni la división, sino va a tener en cuenta lo que se encuentra en paréntesis. ¿Listo? Entonces, todo lo que se encuentra en esos paréntesis es lo primero que va a solucionar. Entonces, cuando le oprimo el Enter, pues me arroja el símbolo, bueno, me arroja el valor de 29, dando como resultado lo que les estoy comentando, que primero hace la operación del 5 más 3, ¿sí? Como vemos acá, 5 más 3, luego pues baja el 4, 6 entre 2, para un total de 34 menos 3, y pues él nos arroja el 29. Ojo, Excel o la calculadora, si ustedes se fijaron, lo hace inmediatamente, ¿sí? Pero es importante tener en cuenta qué es lo que ocurre detrás de esa operación. ¿Qué es lo que ocurre detrás de esa operación? Porque a veces nos encontramos y decimos, pero ¿por qué no me sale pero ¿por qué no? Si eso me tiene que dar así, así, así. Entonces, es por la operación en que nosotros encontramos la procedencia de los operadores. Entonces, miren lo que hace o el resultado, cómo nos cambia, ¿sí? A medida que nosotros vamos trabajando en estos procesos. Voy a colocar. Entonces, miren, aquí me dio 14 porque la procedencia de los operadores fue primero 3 por 4 y luego 6 dividido entre 2, ¿sí? Y acá, en este caso, pues fue lo que va relacionado con nuestros paréntesis, ¿listo? Esto trabajándolo con una fórmula constante. Entonces ustedes se preguntarán si funciona igual con una fórmula de referencia. Sí, ¿listo? Entonces la fórmula de referencia, como vemos, es lo mismo. La única diferencia es que pues tenemos que referenciar los valores establecidos. Como por ejemplo, 5 más 3 por 4, 6 dividido entre 2. Entonces tendríamos que tener los datos ya digitados en algún lugar para poder generar pues este tipo de operaciones, ¿sí? Entonces un ejemplo, que tenga los números aleatorios de esta forma y pues simplemente yo lo que hago dentro de la fórmula de referencia es empezar a llamarlos. Entonces este por este menos este, ¿sí? Y luego vamos a sumar el resultado entre este dividido entre este. ¿Listo? Entonces prácticamente también se puede hacer utilizando estos operadores dentro de las fórmulas de referencia. ¿Listo? Bueno, entonces, recordemos un poco sobre las funciones en Excel. Aunque podemos utilizar los operadores aritméticos para realizar muchos de nuestros cálculos, también podemos utilizar las fórmulas de Excel, las cuales pues nos generan procedimientos que nos ayudan a efectuar cálculos de una forma más rápida de nuestros datos y podemos pensar las funciones como si fueran un asistente de Excel, ¿sí? Entonces, pues yo sé que ustedes dirán, uy, bueno, esto también es útil, pero imaginémonos una super fórmula, entonces sería un poco complejo. Y pues las funciones de Excel nos permiten optimizar esos procesos. Un ejemplo es la función promedio. Aquí podemos indicarle una serie de valores numéricos y pues nos divide el promedio de estos datos. En la siguiente imagen pues podemos ver la función promedio con los valores 1, 3, 5 y 8 y el resultado que sería 4 entre 2 y lo observamos en la celda A1. Entonces podemos verlo en estos datos que el promedio entre 1, 3, 5 y 8 pues nos da 4.5. ¿Listo? Entonces podemos tomar datos en específico y hacer nuestro promedio.
Entonces, un ejemplo. Tenemos el promedio de estos valores, ¿sí? Vamos a tomar estos mismos valores de ejemplo. Si queremos hacer el promedio, recordemos que el promedio sería la suma entre los datos, la suma de los números dividido por la cantidad de datos. Entonces, nos tocaría celda 1 más celda 2 más celda 3 más celda 4 más celda 5, ¿sí? Imaginémonos este proceso con estos datos de este promedio, dividido por la cantidad de datos. Entonces decimos que tenemos 5 datos, ¿sí? Esto nos da 16,8, ¿sí? Como valor del promedio del resultado de los valores. Pero utilizando nuestra función, pues simplemente escribo promedio, igual promedio, o como el asistente, llamémoslo así, abro el paréntesis, selecciono con clic sostenido o arrastro con clic sostenido los datos en específico que vaya yo a sacar el promedio, cierro y pues inmediatamente, uy, me dio mal. Ok. Me va a dar el promedio de los datos en específico. Bueno, aquí me quedó algo mal. Igual promedio 20. ¿Listo? Entonces, igual 20 dividido entre 5. Listo, ahora sí ya nos dio. ¿Listo? Entonces podemos hacer este tipo de procedimientos ubicándolos dentro de mi proceso de Excel. ¿Qué nos pasó acá? Aquí debimos hacerle primero el paréntesis, podríamos haberle hecho esto, y que nos hiciera primero la suma y luego lo dividiera por la cantidad de valores, ¿sí? Que nos daba en este caso, ¿sí? En el caso anterior, pues yo simplemente lo coloqué, pues sin la primera la sumatoria, entonces por eso me dio un resultado no adecuado, ¿listo? Entonces podemos ver que lo primero que desarrolló fue la sumatoria y luego lo dividió entre 5 para generar el promedio, ¿listo? Y es como si lo estuviera haciendo de la misma forma en los dos campos, ¿sí? Entonces, como podemos ver en la parte superior, bueno, o en este caso, se suman todas las celdas de referencia y al final pues se coloca como un dato constante. Y en este caso pues simplemente escribí igual promedio y pues me arrojó el resultado. Bueno, entonces, ¿qué dice acá? Las funciones en Excel están catalogadas por su funcionalidad y algunas de estas categorías son las funciones de búsqueda y referencia, las que estábamos viendo anteriormente, las funciones lógicas, las funciones de texto, las funciones de fecha y hora, etcétera. Para poder conocer todas las categorías y funciones son disponibles en Excel, es a clic sobre la pestaña de fórmulas y veremos como la biblioteca de todo este tipo de datos, como les explicaba anteriormente, ¿sí? Fórmulas y podemos encontrar toda la gama establecida de los datos en específicos de mi hoja. ¿Listo? Entonces, fórmulas y aquí en fórmulas pues encontramos la biblioteca de funciones. ¿Sí? Esto para ir conociendo un poco más sobre esto. Bueno, ahora vámonos rumbo a la práctica. ¿Qué vamos a hacer en nuestra práctica? Vamos a hacer un pequeño ejercicio o ejercicios prácticos de Excel básico para que pues ustedes en su casita no se me vayan a dormir y pues también poder trabajar con ustedes dentro de este proceso. ¿Listo? Entonces, les voy a colocar, pero no me han aceptado todavía. Bueno, vamos a mirar por aquí. Vamos a mirar para poder compartirles el archivo. Vamos a compartirles el archivo para que ustedes puedan ir trabajándolo en casa. ¿Listo? Entonces, este archivo es bastante interesante porque nos va a poder trabajar, nos va a permitir trabajar, en campos específicos dentro de mi hojita. Listo. Entonces, ya les comparto nuevamente la pantalla. Bueno, entonces aquí vamos a encontrar lo siguiente. El archivo se llama Introducción a Excel. Ahora yo se los envío para que ustedes pues lo vayan trabajando también en sus casas.
¿Qué vamos a tener en cuenta acá en nuestros procesos de Excel? Lo primero, entonces, son una serie de preguntas donde vamos a colocar si pues es verdadero o falso. Ustedes pues van a ir escribiendo en el chat pues lo que ustedes consideren dentro, digámoslo así, como un diagnóstico de Excel básico. Entonces, yo les hago la pregunta a ustedes. Una hoja de cálculo de Excel 2017, 2016 o cualquier versión está formada por solo 3 hojas de diferentes, hojas de cálculo diferentes o por más hojas de cálculo. ¿Qué consideran ustedes? ¿Verdadero o falso? Escriban en el chat. Escriban en el chat. Listo, se me durmieron. Bueno, una hoja de cálculo de Excel 2016 o cualquier versión tiene más de 3 hojas de cálculo diferente. Es decir, podemos crear, recuerden que ustedes pueden crear más de 3 hojas, ¿sí? Entonces no solamente puedo crear 3, que son las que hicimos de ejemplo, puedo crear más de 3 hojas. Listo. El número de hojas de un libro puede variar entre 0 y 255 o debe ser un número consecutivo. ¿Listo? Bueno, el número de hojas de cálculo de un libro puede variar entre 0 y 255 y o debe seguir un número consecutivo. ¿Listo? Ojo, yo puedo variar el número de hojas, ¿sí? Entonces puedo colocar que este es básico 1, lo puedo mandar por acá atrás, o sea, puedo jugar con las hojas según el orden que yo tenga establecido, ¿listo? O como lo quiera presentar. El otro punto, si pulsamos la combinación de teclas control intro, la celda activa pasará a ser la A1. Entonces, si tienes abierta la hoja de Excel, haz el procedimiento. Oprimes la tecla control, ¿sí? Más la tecla inicio. Entonces recuerden que en sus teclados, pues aparece una tecla muy especial que pues a veces no la utilizamos, que es esta de acá, que dice inicio. Esta se llama control inicio. Y dice que pasará a ser la activa. Exactamente, muy bien, gracias Paula. Esto es verdadero. Entonces, al momento de oprimir control inicio, pasa a ser verdadero. Siguiente, verdadero o falso. Una fórmula es una operación que deberá realizar Excel y que siempre empieza por el signo igual. Verdadero, muy bien. Esto fue lo primero que les había dicho. Bueno, entonces, ¿qué sigue acá? Para ir a la última fila de la columna en la que nos encontramos, ¿qué pulsamos? Para ir a la última fila de la columna en la que nos encontramos. Esto es Excel básico. Para ir a la última fila de la columna en la que nos encontramos, ¿qué pulsamos? La última fila. ¿Esto se acuerdan de fila y columna? Entonces, si quiero ir a la última fila, sería de manera descendente, entonces sería la última. Pero ¿qué tecla utilizamos acá? ¿Cuál será la combinación de teclas? Les doy una pista. ¿Control? ¿Control qué? ¿No? Bueno, control flechita hacia abajo te permite ubicarte, ¿sí? O te permite ir a la última fila en la que nos encontremos. ¿Listo? Entonces, en la columna, ¿sí? Es decir, si estoy en la columna B, oprimo control y flechita hacia abajo, me permite ubicarme en la última fila de datos que yo contenga en mi hoja. Es decir, ¿sí? Si tengo una hoja en blanco, ¿sí? Y oprimo control flechita hacia abajo, me va a dirigir a la última fila, ¿sí? Entonces me va a dar el último valor, porque no va a encontrar datos. Pero si tengo establecido, digámoslo así, un cierto rango de datos o una tablita, puedo moverme con control flechita hacia abajo y poder empezar a trabajar dentro de ella. Otro ejemplo voy a hacer por aquí. ¿Listo? Entonces nombre, ¿sí? Control flechita hacia abajo, me dirige hasta el último campo, ¿sí? Pero de datos que tengo establecido. Entonces, en este caso, nombre, ¿sí? Adriana, que sería el último campo de la columna en la que estoy trabajando. Pero si no tengo ningún dato, ¿sí? O tengo mi hoja en blanco, pues tengo mi hoja en blanco, pues el último valor que iría a encontrar, pues sería la última fila. ¿Listo? Entonces, nuevamente, para ir a la última fila de la columna en la que nos encontramos, ¿cuáles son las teclas que debemos pulsar? ¿Control qué? Control, flechita hacia abajo. Muy bien.
Muy bien, flecha hacia abajo. Sexto, si estamos escribiendo datos en la celda A1 para introducirlos en la celda o para introducirlos en la celda y situarlos en la celda A2, ¿qué debemos pulsar? ¿Listo? Si estamos escribiendo datos en la celda A1 y para introducirlos en la celda y situarlos en la siguiente celda, ¿qué debemos hacer? Intro, muy bien, exactamente. Si estoy en la celda A1 y estoy escribiendo datos, entonces datos, ¿sí? ¿Qué debemos oprimir? Podemos oprimir la tecla intro para asignarnos a la siguiente, que sería la A2. ¿Listo? Que en este caso sería la A2. ¿Listo? Ok. O simplemente se pulsa la tecla Enter. Esto es lo que nos permite hacer como un salto de línea. Siguiente. Si queremos modificar el contenido de una celda seleccionada, ¿qué debemos hacer? Si quiero modificar el contenido, es decir, voy a modificar la celda F2, perdón, A2, A1, perdón, A1, lo que tengo en la A1. ¿Qué debemos hacer? ¿O qué consideran ustedes que deben hacer? Hay varias formas para modificar los datos de esa celda. Una es, muy bien, Paola, con la tecla, me paro en la celda y con la tecla F2, ¿sí? Puedo modificar los datos que están establecidos en esa celda. O, pues simplemente, con el mouse, ¿sí? Pues no es muy recomendable utilizar mucho el mouse porque, pues, bueno, pues por cuestiones de movimiento del teclado, pero es importante manejar estos tipos de comandos. Puedo dirigirme a la celda, darle doble clic, ¿sí? Y poder modificar. ¿Listo? Pero lo más recomendable, pues, es simplemente moverme con las flechas de mi teclado y con la tecla F2 puedo modificar directamente mi celda. O otra forma es dirigirme a la barra de fórmulas y modificar. También se puede de esta forma. Entonces son tres formas para poder modificar la celda. ¿Listo? Bueno, vámonos con el siguiente, que sería en este caso. De las siguientes fórmulas, ¿cuál es correcta? Bueno, esto no lo tengo todavía. Esta. Si estamos modificando el contenido de una celda y pulsamos la tecla Escape, ¿qué ocurre? Entonces, hágalo en su hojita. Si estamos modificando el contenido de una celda y pulsamos la tecla Escape, ¿listo? Entonces, datos a modificar. Estamos modificando esta celda. ¿Listo? Estamos modificando esta celda. Y oprimimos la tecla Escape. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Vuelve a aparecer el valor que teníamos antes de modificarlo. Exactamente. Vuelve a aparecer ese valor. Ojo, es muy importante que si oprimimos Escape, pues prácticamente nos da como un estado, ¿sí? Como de lo que nosotros estemos utilizando. En ocasiones, pues, si oprimimos muchas veces Escape, pues no va a pasar nada. Pero si yo oprimo la tecla que se llama Sub, ¿sí? O suprimir, me va a borrar lo que tenga en esa celda. ¿Listo? Entonces es muy importante que pues Escape no va a hacer nada, pero suprimir sí me borra el campo establecido. ¿Listo? Bueno, vámonos entonces con esta otra. El botón, o bueno, este botón sirve para, busquen dónde encuentran ese botoncito. Observen toda la hoja. ¿Dónde encuentro ese botón? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Para qué sirve ese botón? ¿Para qué creen ustedes que sirve ese botoncito? ¿Para prender la grabadora? ¿Para poner play a una película? ¿Para qué sirve ese botoncito? ¿Lo encontraron? Bueno, voy a contar hasta 3. 1, 2, 3. ¿Lo encontraron? ¿No? Bueno, listo. No hay ningún problema. Bueno, si yo tengo cierta cantidad de hojas en la parte inferior, voy a asimilar que tengo muchas hojitas, ¿sí? Mírenlo acá. Hice 9, 10 hojas. Esta flechita que yo les estaba mostrando, ¿sí? Aquí me permite movilizar o mover la cantidad de hojas que yo tengo, ¿sí? Es decir, en en la hoja específico, o sea, en la hoja donde tú estés trabajando, por ejemplo, encontramos esta barrita,
que es la que nos permite movernos o visualizar o mover el campo. O simplemente con las flechas, pues me paro y me ubico en el lugar en específico. Pero si tengo muchas hojitas de Excel, muchas hojitas de Excel, como en este caso, y tengo aquí el básico 1, entonces me puedo devolver o puedo aumentar según los datos de las hojas, ¿listo? Entonces, ese botoncito me permite movilizarme entre las hojas que yo estoy trabajando, ¿listo? Bueno, entonces muy bien, felicitaciones. Ahora vamos a movernos hacia el básico 2. Bueno, si ven que yo creé muchas hojitas, bueno, vamos a eliminarlas. Les voy a explicar cómo se elimina. Para eliminar las hojas, clic derecho, eliminar, proteger hoja, mover o copiar, cambiar nombre, ¿sí? Colocarle un color de etiqueta o eliminarla. Entonces, en este caso, bueno, voy a dejar esta como eliminada. Vamos a eliminar eso. En básico 1 voy a cambiarle el color de la etiqueta y lo voy a colocar de un color naranja. Como vemos aquí me quedó un poquito naranjita, pero cuando me cambio de hoja ya se ve el naranja más profundo. Eliminamos, ¿sí? Dice que no se puede hacer la eliminación porque es posible que pues quitemos algunos datos. Yo voy a decir que pues no pasa nada, que eliminemos estas hojas en específico porque pues no tengo información como tal, ¿sí? Esto es llegado al caso que tenga yo datos y él me dé como esa alerta de que no las pueda eliminar. Me voy a mover por aquí estos datos para que los podamos tener. Ahora, en el básico 2, bueno, les voy a dar como esta pequeña introducción también sobre esta barra de herramientas, ¿sí? Esta barrita, que es la que ustedes ven aquí en la parte superior, esta es una versión de Excel más viejita, ¿sí? Pues en este caso miren que no tiene el asistente de funciones, que es este que encontramos acá. Este es denominado el asistente de funciones, donde yo le doy clic y si necesito algo en específico le puedo escribir. Haz de cuentas como si fuera un Siri o un OK Google, donde yo le puedo colocar la descripción y pues él automáticamente me dé como una predicción de lo que yo vaya a realizar. Entonces yo le digo, quiero hacer una suma. Entonces le digo ir y pues él me va a mostrar las operaciones o las fórmulas que corresponden a este caso. Esperemos que se me trabó. Se me trabó el computador. Se me bloqueó. Listo. Bueno, entonces mientras él va reaccionando, porque ya no me deja mover nada, esta es denominada la barra de fórmulas, que es la que encontramos aquí en la parte superior. Esta forma del puntero sirve para seleccionar, ¿listo? Entonces cuando encontremos esta crucecita blanca, podemos seleccionar los datos en específico. Bueno, aquí ya me apareció la ventana, qué pena, es que se había abierto por otro lado. Entonces escribí suma y pues él me muestra todas las predicciones de suma que pues yo quisiera realizar. Entonces suma sí, importar datos, B de suma, ¿sí? Y todas las operaciones de suma que se pueden realizar. Bueno, entonces, seleccionar, como ustedes ven, es esta flechita de acá. Entonces, como vemos, mírenlo acá. Cuando yo muevo el mouse, automáticamente tengo la cruz blanca, que está presta para que yo seleccione con mi clic sostenido con el mouse. ¿Listo? Que es muy diferente a esta flechita, perdón, a esta crucecita en negro que corresponde a autocompletar. Es decir, autocompletar cuando me paro en la esquina de la celda, ¿sí? Miren, se convirtió en una crucecita negra y lo que hace es como autocompletar o copiar varias celdas en un cierto, bueno, como copiar las celdas que están establecidas desde la primera. Un rango, ¿sí? ¿Qué es un rango? Un rango son los datos o los valores en específico que yo selecciono de una tabla, ¿sí? Es decir, cuando digo B1 a B6, es como si estuviera tomando los datos desde B1, ¿sí? Bueno, desde B1, vamos a hacerlo por aquí afuera para que lo puedan visualizar. Igual B1, ¿sí? Dos puntos, los dos puntos quiere decir que a partir desde B1 hasta B6 voy a tomar esos datos. Miren que me los coloreó acá, en la parte superior. Me los ha coloreado.
diciendo que pues esos son los datos que voy a seleccionar o las celdas que se van a tener en cuenta para la operación. Me dice que encontró un error, pues porque no tiene como una relación poder seleccionar los datos allí. Listo. Copiar y pegar. Pues, bueno, prácticamente vamos a ver un pequeño ejercicio de cómo copiar y pegar en Excel y un ejercicio de formato de celdas. ¿Listo? Entonces, para copiar y pegar. Para copiar y pegar, recordemos pues los pasos que nos va a establecer aquí nuestro ejercicio, que dice: realice los siguientes cambios en los datos de la hoja de cálculo y seleccione el rango B1 hasta B6, córtelo y péguelo a partir de B8. Seleccione el rango C1, C6, cópielo y péguelo a partir de C8. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Entonces, me dice que seleccione el rango B1 y B6. Entonces, B1 a B6. ¿Listo? Córtelo y péguelo a partir de B8. Cortar con control X y me paro en B8 y lo pego ahí a B8. ¿Listo? No hizo nada. ¿Sí? Entonces, prácticamente lo único que hizo fue copiar y pegar ese espacio en blanco. Bueno, es que el ejercicio está incompleto. Aquí venía otro pedacito de código, pero bueno. Ya ahora yo les envío el ejercicio para que ustedes lo hagan y lo vayan estableciendo. Selecciona el rango C1, C6, cópielo y péguelo a partir de C8. ¿Listo? Entonces, C1, que sería esta, hasta el rango C6, copio y péguelo a partir de C8, que sería a partir de esta, copio y pego, y pues lo que hace es como reemplazar los datos que hayan establecido ahí. Si yo copio, corto, por ejemplo, estos datos con control X y los pego a partir de B8, ¿sí? Me cambia todos los datos y me los reemplaza. Entonces hay que tener cuidado pues al momento de yo copiar y reemplazar estos datos. Si quiero regresar la acción con la tecla control Z, pues puedo volver. Esto es algo muy común que pues ya ustedes lo conocen, pero pues es sin embargo bastante importante saber utilizarlo en caso de tener una emergencia que hayan borrado lo que no corresponde. Bueno, esto es muy sencillo. Ahora vámonos con formatos de celdas. ¿Listo? Entonces el ejercicio de formatos de celdas pues nos da lo siguiente. Voy a quitar esto, voy a quitar esto y voy a quitar esto. Bueno, ahí lo dejo igual. ¿Listo? Bueno, entonces aquí el ejercicio dice: centra el título lista de sueldos entre las columnas A y D. Entonces, centrar y combinar es tomar el rango de datos o seleccionarlos, combinar y centrar y dejarlo pues en un lugar establecido como me lo indica el primer punto, ¿sí? Desde la A hasta la D. Ajuste el texto de fecha de nacimiento. ¿Listo? Fecha de nacimiento, ajustarlo, es decir, agregarle esto de ajustar. ¿Qué quiere decir esto? Miren, si yo coloco o encuentro estos valores que se salen de la celda, es porque no los tengo ajustados. Lo que debo hacer es ajustarlo para que en la celda se puedan digitar esos campos establecidos. ¿Listo? Aplica el formato moneda sin decimales para los sueldos, es decir, que quede de esta forma. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Sueldos, ¿sí? Formato moneda, ¿sí? De los datos en específico. Entonces, puedo coger toda la columna, es decirle moneda, moneda, ¿listo? Miren, aquí lo tengo con decimales, ¿sí? Si quiero quitar los decimales, tengo la opción de colocar decimales a la izquierda, o sea, de aumentar los decimales o de quitar los decimales. Entonces, esta opción es para quitarlos y aumentar los decimales. Aplique el formato 12 de diciembre 70 para las fechas. Entonces, que el mes sea el que tenga el nombre y el año. ¿Listo? Entonces, para hacer este caso, utilizo el campo fecha. Me dice fecha larga o fecha corta. Puedo colocar más formatos de texto, ¿sí? Y aquí puedo colocar pues el correspondiente. En este caso, 14 de marzo del 2012, que sería el día, el mes y el año. Pero el mes tiene que estar en texto, ¿sí? Bueno, cuando desaparezca esto, este errorcito de numeral, 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 es porque tienen que aumentar el campo de la celda. ¿Listo? Entonces ahí
ya hemos hecho pues 12 de diciembre de 1970. Aplique el formato ya, seleccione el rango A2 de 9 y aplique bordes de contorno interior en la selección. Entonces A2 hasta D9, ¿sí? Y colocarle el contorno. Acá. Colocarle un contorno es colocarle un bordeado de borde interior o exterior, como tú lo quieras agregar, ¿sí? Entonces, digámosle que es un cuadro grueso y pues aquí podemos visualizar que es una línea que nos está mostrando toda la tabla respectiva. Bueno, este ejercicio que tenemos acá se los voy a enviar en este momento, pero en blanco. ¿Listo? Se los voy a enviar en blanco a sus correos y este sería, llamémoslo así, como un ejercicio práctico que usted va a trabajar. Al igual le voy a enviar el material del día de hoy, las presentaciones, para que también lo tengan en presente en sus archivos. Y los voy a agregar también al Classroom para aquellos que pues, ya lo tienen en cuenta también con el Class. ¿Listo? Entonces, ya les envío esta información para que ustedes hagan una pequeña práctica de lo que vimos el día de hoy. Recordemos que pues esto sería la primera clase de introducción, algo de Excel básico, repasar algunos conceptos, ponerlos en práctica, mejorarlos y, y pues bueno, ya la siguiente sesión pues entraremos ya con unos temas ya más en profundidad, como serán por ejemplo concatenar textos, empezar a utilizar las fórmulas de función sí o las funciones lógicas, empezar a trabajar algo de tablas dinámicas y demás. ¿Listo? Entonces, bueno, eso sería todo por hoy y entonces las espero el próximo sábado. Bueno, muchas gracias. Bueno, espero que les haya gustado. ¿Qué tal les pareció la clase el día de hoy? Estuvo bien. Yo entendí. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces nos estaríamos viendo dentro de 8 días y ya ahora les envío el material para que lo tengan presente. Con mucho gusto, Yajaira. Con gusto, buen día. Buen día. Hasta luego.